Vamos a ser francos, Max Steel en su versión original por lo menos nunca fue muy buena que digamos. Era un poco blanda, por así decirlo. No tenía una historia muy interesante, sí los diseños de los villanos como Elementor o Extroyer o Toxon eran bastante buenos. Hasta día de hoy me siguen gustando, pero realmente no tenía mucho que aportar, es decir, se basaba mucho en el tema de los deportes extremos. Max no era muy creíble como héroe que digamos, a veces llegaba a ser bastante estúpido. La trama era bastante básica y a veces muy lenta y bastante plana. Y en general no era una buena serie, solamente era una excusa para vender juguetes. Y si bien el reboot que hicieron luego de Max Steel tiene el mismo problema, es objetivamente mejor que la versión original en todos los sentidos. Tiene mejor y más interesante historia, mejores y más desarrollados personajes, más villanos con buenos diseños también, y en general es mejor en todos los sentidos. Porque además tiene un detalle muy importante y es que no se basa enteramente en los deportes extremos. Pero ahí es donde entra el problema. Luego de que sacaran las películas del equipo Turbo, después de la derrota final de Mortum, uno de los últimos villanos que hay en la saga de las películas, entramos en el arco de Terrorax y la Legión Nexus, que ahí es cuando las cosas se ponen un poco en decadencia, porque Max pierde su conexión con Steel. Por si no os habéis dado cuenta, esto es un gran spoiler para los que veis la serie. Max pierde su conexión con Steel debido a la energía terrorífica de Terrorax, y por lo tanto desarrolla una nueva versión de la turboenergía de color verde, similar, muy similar de hecho a la del original Max Steel, que en lugar de poder utilizar los modos turbo, ahora utiliza otros tipos de modos turbo que no son modos turbo. Me explico. Se transforma, sí, pero no se transforma fusionándose con Steel, sino que se transforma por su cuenta en modo alpinista o modo ataque secreto, por ejemplo. Es decir, lo mismo que Max Steel, en los modos extremos, llamémosle. O sea que prácticamente, no sé si será por las demandas de los fans estúpidos que todo el tiempo se quejaban de que el Max Steel original era mejor cuando no lo era. Pero ahora Max Steel es prácticamente idéntico al original, salvo porque es un poco más creíble como protagonista. Pero en general su forma de pelear y la forma en la que resuelven los problemas es idéntica a la del Max Steel original. Y esa nunca fue una forma muy creíble ni buena para empezar. O sea que yo creo que este show en general está yendo en decadencia más y más. Las películas a mí solían encantarme. Las dos películas de Morphos a mí me parecen las mejores de toda la saga. Pero ahora veo las últimas películas, Turbo Cargado y Guerreros Turbo, y simplemente veo una pobre copia barata de Max Steel original. Y la verdad es que no me convence para nada. Es más, me resulta aburrido de ver. No sé cómo he podido terminar la película de Guerreros Turbo, si os soy sincero, porque es muy mala, por lo menos en mi opinión. Y yo creo que este show no va a dar para mucho más. O termina pronto y termina mal, o lo cancelan, porque la verdad es que no da para mucho más. Es bastante malo ahora a comparación de las anteriores temporadas. Entech desaparece así porque sí, luego del asunto de Mortum nunca los volvemos a ver. No vemos a Jim McGrath, no vemos a Molly McGrath, no vemos a un montón de personajes que antes eran importantes y ahora desaparecieron simplemente porque les dio la gana. Como hicieron en la temporada 1 y 2 de Medabots, que en la segunda temporada Koji y un montón de otros personajes simplemente desaparecen como si nunca hubieran existido. Y eso es un enorme hueco argumental y no debería tener que pasar, porque simplemente no se hace. Eso es una falla visiblemente terrible. Y bueno, en general este show está bastante en decadencia, ha empeorado mucho. Se basa ahora mucho más en vender juguetes y no en dar una historia buena y creíble. Y eso se ve reflejado en el hecho de que ahora están directamente copiando al Max Steel original. Y como os he dicho, ese Max Steel nunca fue bueno para empezar.